Ahora quédense de pie, por favor, donde están. Y esta mañana quiero hacer muy breve y quiero hablarles. Esta mañana quiero hablarles a aquellos que vienen sintiendo que hay algo entre ustedes y hacia dónde van. Que hay algo entre ustedes y el destino que quieren llegar. Que hay algo entre ustedes y la meta a la cual quieren llegar. Muchos tienen la meta de llegar a ser la esposa. Muchos tienen la meta de alcanzar algo, de ser algo, de crecer espiritualmente, pero sienten que hay algo que está en el camino tapando para donde ustedes quieren llegar. A ustedes les quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarles de esas veces que se enfrentan con cosas que ustedes sienten que no pueden mover, que no pueden quitar, que no pueden traspasar, que no pueden, por mucho que se esfuerza, por mucha fuerza que le ponen, no lo pueden quitar ni mover. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez se han sentido que se están enfrentando con algo que por mucha fuerza que le pongan no lo pueden quitar? No pueden controlar la situación, no pueden controlar las circunstancias, por mucho que hagan, por mucho que dejen de hacer, no se puede. Quiero hablarles de los imposibles de los cuales Dios es especialista. Quiero hablarles en esta mañana con la ayuda del Señor de algo que se llama el poder de resurrección. Y si son tan amables, se van conmigo por favor a Marcos capítulo 10. Todos de pie, por favor. Sigan de pie. Estamos celebrando Domingo de Resurrección. Vamos a leer la palabra de pie, por favor, y todos juntos a una voz. Del versículo 1 al versículo 8. Léanlo conmigo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Digan conmigo, muy grande. Fuerte el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Pueden sentarse. El Evangelio de Marcos es el primero que se escribió. El Evangelio de Marcos, entre los 4 evangelios, fue el primero que se escribió. De hecho, si ustedes han leído alguna vez historia de él, Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. El escritor del libro de Marcos no fue un discípulo directo del Señor Jesús. No encuentran por ningún lado que Jesús tuviera uno de sus discípulos que se llamara Marcos. Marcos, de hecho, fue un discípulo de Pedro. Fue un aprendiz de Pedro. Por lo tanto, lo que se registra en el libro de Marcos es un libro lleno de relatos que muy probablemente este muchacho, este señor, ¿verdad? Quién sabe qué habrá tenido, pero esta persona escuchó directamente de Pedro. Todo lo que Pedro le contó acerca del maestro, Marcos lo relató en su libro de Marcos. ¿Están ahí? Ahora, resulta ser que los demás evangelios, muchos eruditos y comentaristas piensan que se basaron en el libro de Marcos para seguir una estructura. Esa es la razón muchas veces que se piensa porque el libro de Marcos es tan pequeño. Solo tiene 16 capítulos. ¿Están ahí? ¿Está claro eso? El libro de Marcos se escribió aproximadamente en el año 60 al 65 después de Cristo. Eso quiere decir que apenas habían pasado unos 20 o 30 años desde la muerte de Cristo hasta cuando se empezó a escribir el libro de Marcos. Por lo tanto, tenemos un documento que es básicamente cercano a la fecha en que pasaron todas estas cosas. ¿Me entienden? ¿Están ahí? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ahorita van a ver. Síganme, por favor.
Necesito que me sigan porque necesito darles un principio espiritual y yo creo que solo en ese me voy a poder quedar ahora y del siguiente hasta el otro año. Porque la otra semana tenemos que estudiar el Salmo 23. Escuchen esto. Porque según los eruditos y los comentaristas bíblicos, el libro de Marcos termina en el versículo 8. ¿Sabían eso ustedes? Vean el versículo 8, por favor. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, el versículo 8 es donde terminan los manuscritos de lo que tenía todo el libro de Marcos. Los escritores o los que transcribieron básicamente la Biblia descubrieron que los manuscritos terminaban hasta ahí. Y de los versículos 9 en adelante básicamente es como que luego añadieron un poco de todo lo de los evangelistas y de los mismos escritos de Marcos, y entonces lo terminaron de unir y de pegar. Pero ya vieron esto, ya vieron que en ningún lado aquí en este relato del versículo 1 al 8 aparece Jesús. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Ya lo vieron? No aparece Jesús. No se mira como en el evangelio de Mateo, por ejemplo, no se mira como en el otro evangelio. Aquí no aparece Jesús, simplemente aparece un ángel dando instrucciones. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería la siguiente. Si el versículo 8 fuera donde termina la historia, ¿cómo termina esa historia? ¿Con ellas yéndose llenas de qué? ¿De qué? De temor y espanto, llenas de miedo. Ahora pareciera como que la historia es un tanto extraña de terminar así, ¿verdad? Porque la historia que conocemos de la resurrección de Cristo es algo glorioso, majestuoso, pero ahí no se ellas celebran que le dijeron esa noticia, parece que ellas se asustaron. ¿De acuerdo? Ahora pónganle una pausa ahí y vámonos a otra parte porque eso les voy a dar al final. ¿De acuerdo? Ahora miren esto. Menciona Marcos a 3 mujeres. Díganme quiénes son. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Unos días atrás, Pedro había estado en el Getsemaní, ¿se acuerdan de eso? Que llegaron a apresar a Jesús y que Judas lo entregó y que la historia cuenta que Pedro tomó su espada y le arrancó la oreja a Malco. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces la oreja cayó, el Señor la tomó y se la volvió a pegar y reprendió a Pedro. Ahora, ¿dónde está Pedro en este momento? ¿Dónde están las espadas de Pedro? ¿Dónde está la valentía y dónde está toda ese ímpetu que tenía Pedro días atrás de decirle, Señor, aunque sea la misma muerte, voy a ir contigo? ¿Dónde está? No está. Pero estas mujeres no tenían espadas. Estas mujeres no tenían armas. Estas mujeres lo único que tenían era un amor incansable, incondicionable por su maestro. La Biblia no nos relata en ningún momento a los discípulos yendo a la tumba de Jesús, pero sí nos habla de las mujeres que iban temprano en la mañana y se habían levantado temprano a comprar especias para ungir el cuerpo de Jesús. Y eso tiene sentido cuando piensan en la historia y piensan en que Jesús murió y que estaba por terminar el día para los judíos. Entonces José de Arimatea fue y pidió el cuerpo. Les estoy hablando de cultura general, hermanos, porque ya todos tenemos, creo que hemos leído alguna vez toda esa historia, ¿verdad? Lo meten a Jesús en la tumba y muy probablemente no tuvieron tiempo ni siquiera de preparar el cuerpo. Entonces estas mujeres por eso iban buscando llegar a la tumba. Compran especies muy temprano y van caminando. Ahora, necesito que me presten su imaginación un momento, por favor. Porque ellas no tenían espadas, no tenían armas. Y les cuento algo, los otros evangelios nos relatan que a la entrada de la tumba habían guardias. Habían soldados romanos y habían guardias judíos. Ahora, ¿de qué les habla eso de estas mujeres? Les habla de que ellas estaban determinadas a llegar hasta donde estaba su maestro, sin importar lo que les pudiera pasar, sin importar lo que tuvieran que hacer.
Y eso se entiende cuando ven, por ejemplo, que ellas iban caminando con estas especias y de repente se vuelven a ver. Y imagínense la escena, van caminando para la tumba. Decían entre sí, dice el versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ¿cómo es eso? Madrugaron muy temprano en la mañana, compraron todo lo que tenían que comprar y se dirigieron al sepulcro, pero ni siquiera sabían cómo iban a entrar. ¿Ya se dieron cuenta? Se preguntaban entre sí, ¿y quién nos va a remover la piedra? Pues yo no sé, pero de qué vamos, vamos. No me importa, pero yo lo que quiero es estar cerca del maestro. Ahora, ¿qué creen que pasó en el camino entre donde ellas estaban y la tumba? ¿Cómo creen que ellas se sentían? ¿Cómo creen que ellas iban caminando hacia la tumba? ¿Cómo? El ambiente que se manifestaba en ese momento era un ambiente de frustración. Digan conmigo, frustración. Hermanos, quiero que se ubiquen por favor en el pensamiento de los discípulos. Su maestro acababa de morir. Ellos pensaron que él iba a hacer algo por defenderse y no se defendió. Ellos pensaron que él se iba a levantar, que iban a venir ángeles y que iba a restituir todo el reino y que iba a votar a los romanos y que se iba a poner él como el rey de los judíos, ¿sí o no? Pero no había pasado nada de eso. Fueron dispersos, se fueron huyendo, tuvieron temor. Entonces, ¿cuál era el ambiente que se estaba viviendo en ese momento entre los discípulos? Se sentían frustrados, sentían que había un fracaso, sentían que no había funcionado lo que ellos pensaban que iba a funcionar. ¿Están ahí? Entonces estas mujeres se dirigen hacia la tumba y van con las especias en sus manos para ir a ungir el cuerpo de Jesús, porque de todas formas era lo único que tenían y lo único que podían hacer. ¿Me están escuchando? Ahora necesito sacar y extraer una lección muy valiosa para ustedes ahí, hermanos. Porque si ellas tuvieron la determinación de llegar hasta donde estaba el cuerpo de Jesús, que lo habían conocido y habían visto todo lo que había hecho, y aún sintiéndose fracasadas, y aún sintiéndose que había fallado todo el plan y todo lo demás, tuvieron el valor, la determinación de ir a buscar al Señor. ¿Cuánto más ustedes y yo, que celebramos hoy que Él vive, que reina por los siglos de los siglos y que está sentado a la diestra del Padre? Así es que no, hermanos, no me venga a decir que usted está frustrado, que usted se siente fracasado y que por eso no va a buscar del Señor. Porque estas mujeres lo único que tenían eran especias en sus manos. Ni siquiera tenían forma de entrar a la tumba, pero ellas estaban dispuestas a ir. Ellas sí estaban dispuestas a ir. Dígale al que está a la par suya, por favor, tienes que estar dispuesto. Dispuesto a acercarte al maestro. Ahora, ellas iban caminando para la tumba, les asaltó el pensamiento, ¿verdad? Se imaginaron y dijeron, ups, ¿y cómo le vamos a hacer con la piedra? ¿Vos la vas a mover, María Magdalena? Pues tal vez entre las tres podemos hacerlo. Pero si la habían puesto entre un montón de soldados romanos, ¿ustedes creen que la iban a mover ellas tres? Ahora tengo que hablarles de algo. Pónganle nombre a su piedra. ¿Qué es esa piedra que está entre ustedes y entre la meta a la que ustedes quieren llegar? ¿Fracaso? ¿Frustración? ¿Una piedra tan grande que ustedes han intentado pensar en cómo moverla y no la pueden mover? ¿Me están escuchando? Y dicen, lo único que tengo es esto, pero con eso voy a ir. No sé ni cómo se va a mover esta piedra. ¿Les ha pasado alguna vez? Lo único que tengo es esto, no sé ni cómo voy a pagar todo eso. ¿Les ha pasado? Lo único que tengo es esto, no sé ni cómo me voy a curar de eso. No sé ni cómo voy a salir de esta. No sé ni cómo voy a salir de aquella, porque esa piedra a mí me parece muy grande para mover para mí.
Pero ¿qué creen que mira el Señor? Mira lo que hay en su corazón. Mira la determinación que ustedes tienen para alcanzar la meta que se propusieron en el Señor. ¿Quiénes anhelan llegar a ser la esposa del Cordero aquí? ¿Quiénes anhelan llegar a estar en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén? ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que hay una piedra que los va a detener y no los va a permitir llegar allá? ¿Sí les ha pasado alguna vez? No, es que mi personalidad no me está ayudando. Es que esta carne que tengo no me está ayudando. Es que el esposo que tengo no me está ayudando. Es que los hijos que tengo no me están ayudando. Hermanos, todo lo contrario. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Ahora pónganle nombre a cualquier piedra que ustedes quieran, pero se van a encontrar piedras grandísimas. Se van a encontrar con piedras gigantes que pareciera que no van a poder mover. Pareciera que van a intentar con todas sus fuerzas y no van a poder lograr mover la piedra. Pero pregunto, ¿creen ustedes que eso los tiene que detener? ¿Creen ustedes que eso tiene que ser un motivo para rendirse, para decepcionarse, para desanimarse, para desalentarse? No. Mi mensaje para ustedes en esta mañana de domingo de resurrección es: lo único que Dios espera es un corazón dispuesto. Es un corazón que esté listo para caminar a pesar de la adversidad, a pesar de la tristeza, a pesar de la frustración, a pesar de los fracasos, a pesar de que yo pienso que no sé cómo le voy a hacer. Tomo lo que tengo en mi mano para dárselo a Él, para agradecerle a Él. Lo que tomaron en sus manos fue para ir a presentárselo a Él. Tomen en sus manos lo que tengan ustedes, y no les estoy hablando de dinero, les estoy hablando de su actitud, de la actitud del corazón, de lo que sea que tengan. Yo lo único que tengo en este momento es tiempo para orar. Entonces tome su tiempo para orar y empiece a caminar. Yo lo único que tengo es el que puedo ir a la iglesia el domingo. Tome ir a la iglesia el domingo y empiece a caminar. Si no, lo único que tengo es una Biblia en mi casa, tome su Biblia, empiece a leerla y empiece a caminar. Porque les tengo una noticia: cuando ellas empezaron a caminar, cuando ellas empezaron camino a la tumba diciendo: ¿y quién nos va a mover la piedra? No nos importa quién nos la va a mover, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Y de que tenemos en la mano lo único que tenemos. Sí, está bien, caminemos. Y les tengo una noticia: cuando ellas llegaron a la tumba, sin saber qué es lo que estaba pasando, sin saber cómo iban a ser, la Biblia dice que la tumba estaba abierta. La piedra estaba movida y había un ángel que estaba sentado en la piedra. ¿Me están escuchando? Así es que, hermano, no se rinda. No se rinda. No baje sus brazos. Usted no sabe si a la próxima vez que regrese a la piedra ya va a estar movida. No le gusta lo que les estoy diciendo, ¿verdad? No se alegran. Inténtenlo. No se rinda. Es que yo siento que ya no puedo. Les tengo una buena noticia. Hay un poder que se llama poder de resurrección. Y ese poder fue el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo que hizo que la piedra se abriera y entonces ellos pudieran entrar a hacer lo que tenían que hacer. En pocas palabras, Dios te dice esta mañana, escucha lo que Dios te quiere decir esta mañana en este mensaje. Tú pones lo que tú puedes hacer. Tú das tu fuerza en lo que tú puedes hacer. Y yo me encargo de lo que tú no puedes, dice el Señor. Cargo de lo que tú no puedes. Yo me encargo de las cosas que tú no tienes control, pero de lo que tienes control, entrégalo, ríndelo por completo, de tus fuerzas, de tu condición, de tu actitud, ríndela, porque de lo que tú no tienes control, Dios sí lo tiene. Porque lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Qué mensaje tan increíble el de estas mujeres para nosotros. Sin saber cómo lo harían, pero emprendieron viaje hasta llegar allá. Y ahora utilizar esta silla. A ver, miren esto. Vámonos por favor al versículo Mateo 28, por favor. Vámonos hacia el otro lugar. ¿Creen ustedes que hay problema que salgamos a las 12:30? Han vacacionado toda la semana, hermanos. Mateo capítulo 28.
Como que en esta iglesia somos un poco extraños, ¿va? Empezamos el 4:30, tenemos 3 horas de servicio. ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se quieren ir? ¿Seguros? Va. Mateo 28:2. Leamos desde el versículo 1, ¿les parece? Todo el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién movió la piedra? Ahora vean el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en ese versículo me quisiera quedar, pero no puedo. Mi mensaje es otro. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, ¿por qué se sentó el ángel en la piedra? Estaba cansado. Había hecho mucha fuerza quizás. ¿Para qué se sentó? Miren, véanme para acá. Pablo dice que él se crió como judío de judíos. ¿Se acuerdan de eso? De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Luego dice él, se crió a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales eruditos del Sanedrín. Y la expresión que él se crió a los pies de Gamaliel se utilizaba porque en esa época, en la época de los rabinos judíos, ellos acostumbraban a enseñar sentados. Digan conmigo, enseñar sentados. En las sinagogas ellos no se paraban para predicar, ellos se sentaban y la gente se sentaba en el suelo. Por regla general, cuando ellos se sentaban en un nivel, la gente se sentaba en un nivel más bajo, en el suelo. Ahora, queridos hermanos, el ángel no estaba cansado. El ángel no se sentó porque había hecho mucha fuerza a la hora de mover la piedra. El ángel se sentó con un propósito. Cuando movía la piedra se sentó enfrente de los guardias. Lo que en pocas palabras el ángel estaba diciendo es: les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Ustedes pensaron que el que estaba aquí estaba muerto, pero déjenme decirles que no está muerto. Él vive. Sino porque creen que los guardias se quedaron tan asustados como muertos. Porque el ángel en pocas palabras se sentó desafiándolos y les dijo: háganme algo. Levántense y vengan a hacerme algo a mí. Aseguren la puerta. Aseguren la piedra. Vengan a quitarme a mí de ella y vuélvanla a poner. ¿Me están escuchando? Se sentó a enseñar. Les enseñó a ellos quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Y en segundo lugar se sentó para hablarle a unas mujercitas que venían con el corazón destrozado, que venían sin saber cómo se iba a mover la piedra, cómo iban a entrar donde estaba su maestro, con lo único que tenían en sus manos, y las esperó ahí. Y lo que les dijo está en Marcos capítulo 16 también. Otra vez regresémonos para allá, por favor. Marcos capítulo 16 y vámonos al versículo 4 otra vez. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Queridos hermanos, estoy tratando de decirles que cuando ustedes sienten que no tienen mucho para salir adelante, que no tienen mucho para salir de donde están, que lo único que tienen en sus manos probablemente sea muy poco, estoy tratando de decirles que eso poco que ustedes pueden tener, Dios lo puede utilizar. Y cuando ustedes empiecen a caminar en fe,
y cuando empiecen a caminar creyéndole al Señor, y cuando empiecen a caminar diciendo, no me voy a rendir, no me voy a rendir, tengo que llegar hasta mi meta, tengo que llegar hasta mi meta. Muy probable que cuando se encuentren con el destino que ustedes iban pensando que no sabían cómo iban a hacer, se van a topar probablemente con que Dios ya hizo un milagro, con que Dios ya movió la piedra, con que Dios mandó a alguien a sentarse para decirte, te voy a enseñar. No depende de tus fuerzas, sino depende de lo que yo soy. No depende de lo que tú puedas hacer o tener, depende de lo que yo pueda hacer o tener. La Biblia dice que Él se perfecciona en mi debilidad. Por lo tanto, cuando yo voy y le digo, Señor, yo ya no puedo, yo siento que ya no puedo, me rindo, me entrego, y cuando vengo a sentir tengo nuevas fuerzas y puedo seguir caminando, y puedo seguir caminando. Y cuando me voy acercando a mi destino, tengo una noticia para ustedes, queridos hermanos: probablemente la piedra ya se haya movido cuando usted llegue. Y usted puede entrar a la tumba, y escuchen esto, porque ninguno de ellos entró a la tumba para quedarse muerto ahí. Ir a la tumba muchas veces no es ir a morir. Ir a la tumba muchas veces es ir a ver con nuestros propios ojos el poder que lo levantó a él de ahí. ¿Me están escuchando? En medio de toda esa frustración, tristeza que ellas podían sentir, se encontraron con que Dios ya había hecho algo por ellas. No se rindan. No desistan. No desistan con sus hijos. No desistan con su esposo. No desistan con su esposa. No desistan en la iglesia. No desistan en nada. No se rindan. No se desanimen. Ustedes no saben si a la vuelta de la esquina la piedra estará movida. El Señor habrá hecho algo por ustedes, y ustedes, si se quedan a medias, no lo podrán ver. ¿Me están escuchando? ¿Por qué los discípulos no vieron esto? ¿Por qué fueron hombres? ¿Por qué no hombres? Con espadas, con lanzas, con escudos. No. Ellos no vieron lo que ellas vieron ahí ese momento. Porque el mensaje fue para ellas y no para hombres. Ajá. ¿Por qué? Porque el mensaje del ángel era para ellas. Miren el versículo 8, por favor, el 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. ¿Por qué no se lo dijeron directamente a los discípulos? ¿Dónde estaban los otros 11? Ajá. ¿No será que el Señor lo que espera es que caminemos aún a pesar del temor? Lo que espera es que caminemos a pesar de la adversidad. Lo que espera es que caminemos a pesar de la incertidumbre, a pesar de muchas veces sentirnos frustrados. ¿Qué debemos hacer? Decir, Señor, aquí estoy. No tengo nada, pero lo que tengo te doy, Señor. Lo que está en mis manos, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, te los doy. Ayúdame, no me dejes solo. Y cuando vengan a sentir, el Señor puede hacer algo por ustedes. ¿Esta palabra es para alguien? ¿Amén? Muy bien. Ahora, el versículo 6. El mensaje del ángel es el siguiente. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Ahora, subrayen esto en sus Biblias, por favor. Mirad el lugar donde le pusieron. Digan conmigo, por favor, mirad el lugar donde le pusieron. ¿Alguien me explica la lógica y el sentido de enseñar un lugar donde no hay nada? Cuando uno muestra algo, está mostrando algo porque hay algo, ¿sí o no? Pero ¿para qué el ángel señaló donde no había nada? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Sí habían algo. Sí había algo. Habían varias cosas.
Vean lo que dice Mateo otra vez. Vámonos a Lucas. En los 4 evangelios está el mismo relato, pero vámonos a Lucas. Capítulo 24, versículo 4, por favor. Lucas 24, 4. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. ¿Están aprendiendo algo en Domingo de Resurrección? ¿Sí? Amén. Leámoslo juntos, por favor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y separando a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, la pregunta sería, ¿y entonces qué fue lo que ellas vieron cuando llegaron al sepulcro? Y vieron la tumba vacía. Bueno, Jesús no estaba ahí, pero sí había algo. Sí había algo. ¿Verdad que sí? Estaba su gloria. Había un resplandor, había una luz, había un poder que había quedado ahí todavía de que Jesús fue levantado. Y eso fue el resplandor que ellas vieron. En sí no fueron a los ángeles que vieron, en sí lo que vieron fue el poder que había quedado ahí en ese lugar. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Leámoslo, por favor. Todavía oigo que lo están buscando. Cuando lo tengan me dicen amén para saber que todos lo tienen, por favor. Amén. Amén. Parece que no se alegran mucho ustedes, hermano. Efesios 1, 19, 20. Amén. Hoy sí. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Subrayen el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Cristo no solo se levantó de entre los muertos por sí mismo. A Cristo lo levantó algo que se llama la gloria de resurrección, el poder de resurrección, el poder de su fuerza. Lo que en realidad ustedes vieron en el video, y por eso quise ponerlo, es que en realidad tiene que haber pasado algo así. O sea, la gloria que levantó a Cristo no es solo se levantó y salió, como Lázaro, por ejemplo. La gloria que levantó a Cristo tuvo que haber llenado ese lugar, y tuvo que haber llenado de su poder, de su luz, de su resplandor, cuando a modo de cuando Él se levantara, todo ese lugar quedó impregnado de luz y poder de gloria de resurrección. ¿Están ahí? Ahora, cuando los ángeles le dicen a las mujeres, pasen y vean el lugar donde Él estaba, lo que ellas vieron las asustó, no porque vieran a un ángel solamente, sino porque en lo que en realidad estaba ahí era el mismo poder de donde Jesús se había levantado. ¿O ustedes qué creen? Si la presencia de Dios aquí es poderosa cuando danzamos, cantamos, alabamos, se siente, ¿ustedes qué creen que pasó donde Él estuvo parado? ¿Ah? ¿Ustedes creen que aquí nada más la presencia de Dios es real y no es la misma? No, lo mismo que ustedes sienten aquí, si es que nomás sintieron ellas cuando entraron en la tumba. Su poder de resurrección. ¿Están ahí? Bien. Ahora, miren, hermanos, ya hablamos de cómo nos toca caminar a veces a buscar la tumba, a buscar la piedra, a buscar nuestro destino, cómo acercarnos al maestro. Cuesta, frustración, fracaso, dificultad, adversidad, no tenemos lo suficiente, solo tenemos un poco de especias en la mano, vamos buscando el favor del Señor, nuestra meta de llegar al Señor, vamos pensando en la piedra que tenemos que mover, vamos pensando en cómo le vamos a hacer. Dios nos sorprende, mueve la piedra, pone un ángel a que nos enseñe que Él es Dios, que no hay nada imposible para Él. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando entran en la tumba, cuando llegan a tener una experiencia de muerte, una experiencia difícil, dolorosa, una experiencia donde necesitan ver el poder de Dios obrando en sus vidas, tengo noticias para ustedes. Cuando Jesús se fue de ese lugar, no dejó solo.
Él se quitó las túnicas que tenía de lino que le habían puesto cuando lo envolvieron y lo enterraron, las dobló y las puso de regreso en la tumba. Las puso de regreso ahí, ¿saben para qué? Para que cuando ustedes y yo lleguemos a tener una experiencia, a buscar después de la cruz, a morir a nosotros mismos, cuando crucificamos nuestra carne, ¿ustedes qué creen? ¿Que no hay que enterrarla? Sí, hay que enterrarla. Ajá. Cuando llegamos a la cruz del Calvario vamos a morir, pero ese no es el fin. Necesitamos avanzar a la tumba. Porque la Biblia dice que tenemos experiencias con el Cristo crucificado y con el Cristo resucitado, ¿sí o no? Tenemos experiencias en el dolor, pero también en el placer. Y la experiencia que encuentran en la tumba es la siguiente. Por ejemplo, existía algo que se llamaba el sudario. Y este manto que se ponía en la cabeza de los muertos estaba doblado en la tumba. Cuando ellos llegaron, lo encontraron y lo vieron y lo tomaron para ellos. Y como una muestra, como un testimonio de que él ya no estaba ahí. Ahora miren, quiero terminar esta mañana porque ya les dije que a las 12:30 los iba a sacar. De la siguiente forma. No importa, hermanos, la circunstancia que estén pasando, la adversidad que estén pasando, que se sienten morir, que se sienten que lo van a enterrar, que se sienten que lo que ustedes quieran. Pero donde Cristo ya pisó, donde Cristo ya puso su pie, hay victoria para nosotros. Hay victoria en el Gálgata, hay victoria en el Getsemaní, hay victoria en el Gólgota. ¿Y qué creen? También hay victoria en la tumba, porque Él dejó ahí su poder de resurrección para nosotros. Dejó su maravilloso y bendito nombre en la tumba. Por lo que cuando yo me acerco y digo, Padre, dame una experiencia con el Cristo crucificado, Señor, yo quiero ser humilde, crucifica mi carne, Señor, ayúdame a no ser soberbio, a no ser altivo, a no ser orgulloso, ayúdame, Señor, a ser humilde. Lo que ustedes están diciendo es, Señor, ayúdame a ser como Cristo, ayúdame a crucificar mi carne, mis deseos, mis pasiones. Y lo que se van a encontrar con eso, hermanos, es que el poder de resurrección se puede levantar en ustedes, se puede crecer en ustedes en el poder de resurrección. En la medida en la que mueren a ustedes mismos, Cristo crece en ustedes. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál Cristo crece en ustedes? ¿El Cristo que estaba en la tierra, que sufrió y padeció y que fue como un cordero? ¿O el Cristo que está sentado a la diestra del Padre y, como dice Apocalipsis, es el cordero y el león? ¿Cuál Cristo creen que crece en ustedes a medida que ustedes mueren? Crece el Cristo resucitado, el Cristo con el poder de resurrección, con la gloria de resurrección. Por lo tanto, no tengan temor, no desmayen, no se rindan, no desistan, porque a su tiempo van a poder tener una experiencia con el poder de resurrección que los va a levantar de donde quiera que ustedes estén. En la situación en la que sea que ustedes estén, hermanos, ustedes pueden tener la seguridad que Dios está buscando darnos una experiencia, tanto con su crucifixión como con su resurrección. Y una muestra de ello, queridos hermanos, es que ese sudario se lo ponían a los muertos para que los muertos no abrieran su boca cuando estaban muertos. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta dejar de quejarnos? ¿Cuánto nos cuesta dejar de murmurar del Señor, de lo que Él hace de nosotros? ¿Para qué creen que dejó el sudario ahí por nosotros? ¿Para qué creen que dejó tanto lino ahí en la tumba? Para que usted y yo nos vistamos de eso. Para que ustedes y yo aprendamos a tener una boca que ama al Señor, que bendice al Señor, que ya no es una boca muerta, que es una boca que habla vida, que es una boca que habla verdad todo el tiempo. Para eso nos ha dejado el poder de resurrección. El poder de resurrección no nos lo ha dejado para que hagamos lo que queramos con Él. El poder de resurrección nos lo ha dejado para que alcancemos a llegar a ser la esposa. Porque sabe que en el camino vamos a tener que morir, pero les tengo una buena noticia: también en el camino van a encontrar que Él los va a levantar, que Él los va a redimir, que Él los va a restaurar, que Él va a renovar las fuerzas aunque no las tengan. Ese es el poder de resurrección.
Ese es el poder de resurrección. La gloria que estaba presente en ese lugar, Jesús la dejó ahí para mí y para usted, para que no nos rindamos, para que no nos demos por vencido, para que sepamos que aún en la tumba Él puede vencer, Él puede darnos la victoria, Él nos puede llevar de regreso a la casa del Padre una vez más. ¿Están ahí? Y tengo otro punto más, pero no se los voy a dar, porque ya es tiempo. Yo no sé con qué están lidiando ustedes. Yo no sé. Puede ser difícil. Puede que no sea tan difícil. Pero mis queridos hermanos, el poder de resurrección está ahí para todos los que lo necesiten. Dejó para ustedes y para mí. Él lo dejó para ustedes y para mí. Él lo dejó para ustedes y para mí. Para que cuando necesitemos levantarnos y ya no tengamos fuerzas, venga este poder y nos levante en su nombre. Venga esta naturaleza y nos levante en su nombre. Amén. ¿Cobran ánimo con eso? Levante la mano aquí. ¿Quién está dispuesto a seguir adelante? ¿Quién está dispuesto a seguir avanzando, a seguir trabajando, a seguir caminando? Aunque solo tenga un par de especies en la mano y que no sepa cómo lo voy a hacer, pero voy a seguir caminando. Aunque no entienda cómo me van a mover la piedra, pero yo voy a seguir caminando. Aunque no sé con lo que me voy a llegar a encontrar, voy a seguir caminando. Y siga caminando, porque en ese proceso que siga caminando se va a enterar que ahí hubo poder de resurrección, que ahí hubo victoria de parte de Jesús para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pónganse de pie y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos infinitamente por lo que has hecho en esta mañana, en este lugar, en nuestra iglesia, Señor. Padre, gracias porque hemos podido recordar tu muerte. Hemos podido recordar tu vida, hemos podido recordar tu resurrección, Señor. Hemos podido celebrar, Señor Dios Padre, que tú nos has libertado, Señor, que tú nos has comprado, que tú nos has redimido, Señor, de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, Señor. Gracias, Jesús, porque no éramos dignos, no somos merecedores, Señor, de eso. Pero, Señor Dios Padre, a ti te plació alcanzarnos, perdonarnos, redimirnos. Librarnos, Señor, de la muerte, del pecado, Señor, de la condenación eterna, Señor. Padre, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos en esta mañana, por aquellos que están pasando una adversidad, necesidad, Señor, por aquellos que simplemente necesitan más fuerzas, aquellos que simplemente están atribulados, Señor, atormentados por alguna circunstancia en su casa, en su familia, en su trabajo, Señor. Que ahora les demuestres, Señor, que lo único que tú esperas es que ellos tengan un corazón sencillo, dispuesto, Señor, un corazón que quiera caminar, un corazón que no se rinda, un corazón que siga adelante, Señor. Padre, te pido que muestres tu poder para con nosotros, Señor, Dios Padre. Muestra tu poder para aquellos que necesiten un milagro, Señor, en tu nombre. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a conocer tu voluntad, Señor, cada día. A orar conforme a ellas, Señor, a pedirte conforme a ellas, Señor Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de estas mujeres, Señor, determinadas, Señor, probablemente con temor, probablemente con miedo, pero siguieron adelante, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a encontrar el sudario que necesitamos, Señor, para vestirnos de él, Señor, de ese lino blanco, lino fino, Señor Dios Padre. Ese lino que nos ayuda, Señor, a llegar a la casa del Padre de regreso, Señor. Necesitamos, Señor, experiencias cada día para morir a nosotros mismos, pero también que vivifiquen nuestro corazón, Señor, que enciendan nuestro corazón con tu gloria, con tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te bendigo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que les guardes, te pido que les lleves con bien hasta sus casas, Señor. Y sobre todo te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada en corazones fértiles, en corazones, Señor Dios Padre, que estén listos para recibir las semillas, Señor, y dar fruto a su tiempo, Señor. Que sus hojas no caigan, Señor. Que esta palabra se quede sembrada en su corazón, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor. Que puedan extenderse como robles, Señor Dios Padre, y puedan extenderse y alcanzar a aquellas personas